Bienvenida. Y bienvenido. Esto es Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de elecciones, pandemia, racismo, crisis política y cambio climático, para una sociedad crítica independiente. Porque registrar es un acto de resistencia. Estos son los episodios de la vida política del país a un 1 de marzo de 2020. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera. Puedes comentar con tu voz al WhatsApp más 569-4739-2710. Y bueno, la idea como siempre es revisar algunos hechos y hacer algunas reflexiones respecto de lo que está pasando. Si no fuera música, pero tenemos más, ¿cierto? Y no tan amable como esta melodía es el primer tema, el APRA en política, para lo cual vamos a escuchar un audio, pero permítame primero ajustar el volumen, porque esta gente me te oye. Estamos en la Araucanía. Estamos cuando Manuela Arroyo, candidata a constituyente, estaba haciendo campaña y fue interrumpida por la organización fascista APRA durante un punto de prensa, dado que ella defiende abiertamente la lucha del pueblo mapuche. Manuela Arroyo es candidata independiente por el distrito 23 en la lista Aprodignidad, una lista que está en contra de la continuación del sistema neoliberal. El APRA se está caracterizando por extremar sus posturas cuando estamos en una situación del país en que se está extremando la posición del gobierno de incentivar la violencia y de ocupar la violencia en la zona de la Araucanía, en el Gualmapu. Como lo vimos también a través de Carabineros, cuando hicieron una violenta llegada al sitio de recuperación del Lof Piyumayín, y a causa del incendio, de las lacrimógenas comenzaron un incendio que se extendió por gran parte del predio, poniendo integridad la miel. Así informaba Megáfono Popular el 23 de febrero. Ahora, en medio de toda esta violencia se empiezan a hacer los análisis y existen palabras como las de el diputado Zafirio, quien denunciaba que a las policías no les interesa resolver el conflicto de la Araucanía porque tienen negocios en torno a la seguridad. Y efectivamente después supimos que un ex carabinero denunciaba a la institución porque
se realizó un autoatentado en la zona. ¿Qué decía Zafirio? A la policía yo creo que no le interesa resolver este conflicto, le interesa mantener el status quo, y por una razón muy simple, porque hay negocios en torno a la seguridad en la zona en la cual participan los policías. Efectivamente, este ex carabinero contaba que ellos protegían a Carabineros, pedía dinero para proteger las actividades económicas en la zona. A juicio del parlamentario, se han construido redes que primero generan sensación de inseguridad en la provincia de Malleco para después ofrecer servicios de vigilancia, de custodia y para tomar cualquier medida que se requieran pagos, preferentemente a productores o explotadores de madera de mediano tamaño o de pequeño tamaño. Según Zafirio, esto que hace la policía no lo hace con la Forestal Arauco o Mininco, porque esas empresas tienen custodias permanentes durante décadas. Las policías viven en predios de propiedad de estas empresas. En consecuencia, Carabineros que está allí pasan más bien a ser dependientes de las empresas, de la superioridad del mando. Esto lo decía el 24 de febrero de 2021 a través del Mostrador. Frente a esto, la respuesta del gobierno ha sido incluso la posibilidad de decretar un estado de sitio en la zona. Eso se lo está pidiendo su gente de los partidos del oficialismo. Esta amenaza fue respondida por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien ya vivió por esto mismo el desaire cuando quedó hablando sola en la conferencia de prensa en La Moneda. Es súper evidente cómo la violencia está, no solo la violencia, sino la acción violenta del Estado en contra de sus ciudadanos está siendo utilizada como herramienta política para mantener el status quo, al menos. Eso es lo que uno puede fácilmente deducir. Otro episodio respecto de este tema y las acciones de Piñera durante los últimos años. Hay una posibilidad de que sea juzgado en cortes internacionales, según explica el juez Baltasar Garzón. Lo dijo a El Ciudadano. De la Corte Penal Internacional, necesidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional actúe o abra una investigación o un examen preliminar, pero evidentemente si no se produce ese examen de debido proceso, una investigación efectiva con todas las garantías, con independencia, sí que podríamos enfrentarnos a este escenario. Por tanto, la responsabilidad de las instituciones y sobre todo de la jurisdicción chilena es la que va a determinar si después cabe ante su omisión la posibilidad de abrir un proceso en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, o por el contrario ha habido una respuesta proporcionada a la magnitud de los hechos que se han cometido y se siguen cometiendo. No habrá necesidad de que la Fiscalía de la Corte... Lo que dice el juez Baltasar Garzón es que todo depende de la justicia chilena. Si es que la justicia chilena hace justicia, marca la redundancia, no se justifica y no se permitiría una acción en la Corte Penal Internacional. De lo contrario, habría razones y habría fundamentos para que se recurriera a la Corte Penal Internacional en atención a las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Chile durante ya más de un año. Recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores, Alamán, había aludido a que Chile ya había alcanzado una normalidad, que estaba todo en orden, que esto ya
que ya se había recuperado el orden en el país. Chile, pese a su trayectoria de 30 años de progreso económico, avance social, estabilidad democrática y respeto a los derechos individuales, vivió un estallido social con jornadas de protesta y movilizaciones masivas que derivaron en una grave crisis política. Hoy, a más de un año, Chile ha recuperado su normalidad gracias a un proceso democrático e institucional. Mediante un plebiscito, los chilenos decidieron reemplazar la actual constitución política. Esto el 22 de febrero. Pero ya en las calles, ese mismo día, esto es una imagen de Piensa Prensa donde se ve al menos a unos 50 carabineros con varios carros lanzaguas defendiendo el avance de personas en la Alameda. Las calles gaseadas, mojadas, un escenario de guerra, un lamentable escenario de guerra. ¿Esa es la normalidad a la que se refería el ministro Alaman? Hay una evidente necesidad de forzar una realidad. Mientras tanto, mientras escuchamos esos ruidos de sirena, Piensa Prensa recordaba que los montajes de carabineros estaban cayendo. Los políticos de derecha y ministros del gobierno señalaron en la televisión que las personas que estaban detenidos tras el estallido social estaban involucrados en actos delictuales. Sin embargo, tras más de un año de prisión, muchos salen absueltos por la justicia. 26 al 26 de febrero, la ONG Defensoría Popular informaba, por ejemplo, de que el Tribunal Oral en lo Penal, el tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, absolvía a Matías Fuentes, otro preso político de la revuelta. Y también la Corte de Apelaciones de Valparaíso un día antes revocaba y otorgaba la libertad a Jorge Hernández después de más de un año en prisión en la cárcel de San Antonio. Eso está pasando en el país. Y ya, un cuarto tema, la Contraloría. No, hagamos la reflexión. ¿Por qué les interesa mantener la violencia? Porque el orden es conveniente. Este orden actual es conveniente para los intereses. ¿Cuál es? Por ejemplo, el que detectó la Contraloría: sobreprecios en las cajas de alimentos compradas y repartidas por el gobierno. Esto lo informaba Radio Cooperativa. Estas cajas son las que se entregaron en ayuda de las personas a propósito de la cuarentena y el confinamiento. En contradicción a lo que decía la mayoría del sentido común, que se entregara dinero y no cajas, el gobierno decidía entregar cajas de alimentos en un acto que parecía más bien de campaña política y que realmente no alcanzaba a cubrir un mes de necesidades. La Contraloría dice que por estas cajas se pagaron en exceso hasta 44% más del valor del mercado, y los pagos se registraron en 15 de las 16 regiones del país, o sea, prácticamente todas. La ayuda estatal impulsada por el Ejecutivo en medio de la pandemia representó un gasto fiscal de 92.000 millones de pesos. O sea, varios miles de millones de pesos fueron de forma corrupta e injusta a bolsillos de privado. Este estudio se llama Evaluación de Precios Pagados en Programa Alimentos para Chile, que desembolsó un promedio de 29.854 pesos por caja,
con este total de 92.000 millones de pesos que habíamos mencionado. El mayor alza sobre precio fue en la región de Tarapacá, donde se registró 44% de precio. Y bueno, la respuesta del gobierno frente a esto es simplemente de la ministra del Desarrollo Social, Carla Rubilar, contribuye a mejorar los procesos y obviamente a que nosotros podamos cuidar bien de los recursos fiscales respecto de este informe de Contraloría. Todo lo que significa informes de Contraloría que tengan alguna irregularidad que deba ser estudiada nos parece contribuye a mejorar los procesos, dijo Carla Rubilar. Nos parecen bien los informes. ¿Qué sigue de esto? Nos ponernos a total disposición para aclarar la situación y poder dar respuesta a la ciudadanía respecto a lo que fue la adquisición de las cajas, dijo el intendente subrogante del Maule, Jorge Guzmán. Pero bueno, no queda claro cuáles son las consecuencias de estas acciones. Lamentablemente tampoco es la única. También ADN Radio informaba que la justicia declaró admisible la querella contra el presidente Piñera, exministro Mañalich y subsecretario Zúñiga por corrupción a propósito del espacio riesgo que se utilizó para instalar camas para el sistema público en los tiempos de pandemia que aún no terminan. Según la acusación, existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados. La Comisión Chilena de Derechos Humanos sostiene en su querella que se persigue el delito de fraude al fisco respecto de la presunta intervención en contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados. Además, se habla de atenciones a pacientes fantasmas que se encontraban fuera del país en una fecha anterior al periodo de la pandemia en Chile. Hechos que, defraudando al fisco, han originado millones de pérdidas al erario nacional, resultando engañados todos los chilenos mediante el desvío de recursos públicos bajo el pretexto de desarrollar una exitosa estrategia sanitaria, acusa la comisión. Además, se alude a la responsabilidad penal por los delitos de negociación incompatible y tráficos de influencia, siendo el más emblemático la doble contratación de los servicios de espacio riesgo. Respecto de la pandemia, a este tiempo, Juan Carlos Said, el domingo al cierre de febrero, decía: así llegamos a marzo. En el gráfico, la evolución de pacientes hospitalizados, una situación hospitalaria que es crítica y empeorando. Un gráfico del Dr. Canals que muestra cómo un pic de pacientes UCI pasado entre junio y julio del 2020, y que ahora estamos de nuevo viendo otra alza cuando estamos empezando marzo. La observación del Dr. Canal dice: actualmente hay 1.654 pacientes con COVID en la UCI. Esto no era esperado. Las UCI están ocupadas en alrededor del 93%, con un 59% de ellos pacientes COVID. Una píldora para el final, un comentario de Jorge Errázuriz, economista PUC de la Pontificia Universidad Católica y banquero, que se dio a conocer, se viralizó por Twitter, que decía: estigmatizar la codicia le ha hecho mal a Chile. Él, repito, es economista y banquero. Que es algo malo, que uno se va al infierno, pero que tenemos que incentivar. Si no hay codicia, nadie va a tener una empresa. El ser humano y el mercado funcionan en base de la codicia y el miedo. Míralo los animales, ven un potrero, todos corren a comérselo. La codicia, el ser humano se mueve en manadas igual que los animales. Necesitamos muchos nuevos ricos, mucha gente con codicia. Así es como piensan. Y con esta con este desazón que genera escuchar estas palabras,
respecto de una mirada triste del ser humano y además bastante estúpida, justificando lo injustificable. Como si todo fuera el dinero. Esto, un breve repaso del 1 de marzo, vamos a actualizar más. Este es un mes preeleccionario. Al 11 de abril hay elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y candidatos constituyentes. Es una elección, una mega elección, leí hoy día, importantísima para hacer que estas cosas cambien. Nos vemos en otro audio y atentos a todo lo que viene. Un abrazo.